A veces, el talento más grande se esconde en los lugares más inesperados. Pero esa noche, la arrogancia de un hombre estaba a punto de desenterrar una leyenda. El Blue Monarch no era un restaurante cualquiera, era el restaurante, un lugar donde la élite de la ciudad cenaba bajo candelabros de cristal, con vinos de miles de dólares y música de jazz en vivo que envolvía cada rincón del salón en un aire de exclusividad. No cualquiera podía entrar. Aquí, el dinero no solo abría puertas, definía quién eras, en el centro de todo, con un whisky en la mano y una sonrisa de superioridad en los labios, estaba Wallace Dempsey. Rico, poderoso, intocable. El dueño del Blue Monarch y uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Para él, los empleados no eran más que sombras en el fondo del cuadro, meros sirvientes, y los pobres ni siquiera existían. Pero esa noche, alguien iba a hacerle tragar su orgullo. Entre el ir y venir de los meseros con bandejas de plata y copas burbujeantes, Helena Carter trabajaba en silencio. Cada paso calculado, cada bandeja perfectamente equilibrada. Era rápida, eficiente, invisible, justo como Wallace quería que fueran sus empleados. Pero ella no era como los demás. Había algo en la forma en que sus ojos oscuros se posaban en el elegante piano de cola negro en el centro del restaurante. Algo en cómo sus dedos se crispaban levemente cada vez que la música flotaba en el aire. No debía mirarlo, no debía soñar. Ese piano pertenecía a un mundo al que ya no tenía acceso. Años atrás, antes de que la vida la golpeara con la muerte de su padre y la desesperación de las deudas, Helena había sido pianista. Pero los sueños no pagan las cuentas, y ahora su vida no era más que noches interminables sirviendo a los mismos ricos que jamás verían el talento escondido en sus manos. Pero alguien sí lo notó. La sonrisa cruel de Wallace desde su mesa. Wallace la observó con diversión. «Mírenla», dijo a sus amigos con un tono venenoso. «Se cree una artista». Los hombres a su alrededor rieron, saboreando la burla. Wallace entrecerró los ojos, su mente ya maquinando algo. «Tal vez deberíamos darle una oportunidad». Su voz rezumaba sarcasmo. «¿Qué opinan?» Su amigo, un magnate con exceso de oro en los dedos, sonrió con malicia. «¿Quieres que toque?» «Exacto». Wallace chasqueó los dedos llamando a Helena. Ella se tensó. «Señor, ¿necesita algo más?» Él le sonrió, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. «Sí, queremos entretenimiento». Se inclinó un poco hacia ella. «Dime, ¿alguna vez has tocado el piano?» Helena sintió una punzada en el pecho. No le gustaba hacia dónde iba esto. «No, señor», mintió. Wallace rió. «Oh, vamos. Te vi mirándolo como si fuera tu amante perdido. ¿Por qué no tocas algo para nosotros?» Su tono era burlón, y la mesa entera estalló en carcajadas. Helena sintió que la sangre le hervía. Sabía lo que estaba haciendo. No era una invitación, era un espectáculo cruel, una broma para entretener a los ricos. Ella podía negarse, pero ya veía el brillo en los ojos de Wallace. Si decía que no, perdería su trabajo en el acto. Respiró hondo. «Como desee, señor». Wallace se reclinó en su asiento, disfrutando cada segundo. Esto será interesante. Sin saberlo, acababa de firmar su propia humillación. O al menos, eso creía. Algunos juegan con el poder, otros con el destino de los demás. Pero aquella noche Wallace Dempsey estaba a punto de hacer una apuesta que jamás olvidaría. Helena se dirigió al piano con pasos medidos. Su corazón latía con fuerza, no por miedo sino por rabia contenida. A su espalda, las risas de Wallace y sus amigos resonaban en el lujoso restaurante, como cuchillos clavándose en su orgullo. Ella sabía lo que él quería. No era música, no era arte, era un espectáculo de humillación. Wallace giró su copa de vino con despreocupación mientras observaba a Helena acercarse al piano. Sus ojos brillaban con esa chispa cruel que solo los poderosos tienen cuando juegan con los débiles. «Hagamos esto más interesante»,
dijo alzando la voz para que todos lo escucharan. Apuesto que esta mesera apenas sabe tocar un par de notas. Los murmullos se extendieron entre las mesas. Si logra tocar algo decente, le pagaré un mes de salario extra, pero si no... Hizo una pausa, alargando la tensión. Nos dará a todos una ronda de tragos de su bolsillo. Más risas. Más humillación. Elena sintió cómo la indignación le quemaba la garganta. Sabía que si se negaba, Wallace encontraría una manera de hacer su vida aún más difícil. «¿Qué dices, Elena?», preguntó él, con una sonrisa venenosa. Ella no dudó. «Acepto». Las risas se desvanecieron por un segundo. Nadie esperaba que una simple mesera tuviera el valor de enfrentarse a Wallace en su propio terreno. Él levantó una ceja, sorprendido, pero luego sonrió con arrogancia. «Entonces adelante. Impresiónanos». Silencio antes de la tormenta. Elena se sentó en el banco del piano. Sus dedos temblaron levemente cuando los posó sobre las teclas frías. Hacía años que no tocaba. Respiró, hondo. El restaurante entero la miraba. Esperaban su fracaso. Wallace se reclinó en su asiento, seguro de su victoria. Para él, Elena no era más que una sirvienta sin talento, un insecto tratando de alzar el vuelo en un cielo que no le pertenecía. Elena cerró los ojos, y entonces comenzó a tocar. Al principio, fue un simple acorde. Luego, otro. Un sonido, suave, casi tímido. Pero de pronto, la melodía explotó en el aire como una llamarada. El sonido que paralizó el Blue Monarch, las primeras notas, llenaron el restaurante con una fuerza imposible de ignorar. No era solo música. Era un grito de libertad encapsulado en cada tecla. Las conversaciones cesaron. Las copas dejaron de tintinear. Wallace dejó su copa de vino a medio camino de sus labios. Elena ya no estaba en el restaurante. En su mente, volvía a su niñez, sentada junto a su padre mientras él le enseñaba cada acorde con paciencia infinita. Ese piano había sido su refugio, y ahora, frente a la élite que quería verla caer, era su arma. Los clientes del restaurante, antes indiferentes, comenzaron a inclinarse hacia adelante, hipnotizados por la pasión en su interpretación. Cada nota era fuego. Cada acorde era un rugido de desafío. El rostro del hombre que lo tenía todo. Perdiéndolo todo, Wallace ya no sonreía. Sus amigos intercambiaban miradas incómodos, sin saber qué decir. «Esto no puede ser posible», murmuró uno de ellos. Wallace sintió un nudo en la garganta. Su burla se había convertido en su humillación. Elena no era una simple mesera. Era una pianista. Y no solo eso. Era mejor que cualquier músico que él hubiera contratado para su restaurante. La música llegó a su punto culminante, y cuando la última nota vibró en el aire antes de desvanecerse, el silencio fue absoluto. Por un segundo, nadie se movió. Luego, el primer aplauso rompió la tensión. Luego otro, y otro, hasta que el restaurante entero estalló en ovaciones. Wallace apretó la mandíbula. Por primera vez en su vida, había subestimado a alguien. Pero lo peor estaba por venir. El silencio era absoluto. Un segundo antes, el Blue Monarch había sido un lugar de risas altivas y conversaciones animadas. Ahora, lo único que llenaba el espacio era el eco de la última nota que Elena había tocado. Sus manos seguían sobre el piano, con los dedos apenas rozando las teclas. Su respiración era profunda. Su pecho subía y bajaba con el peso de la emoción contenida. No miró a nadie. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que acababa de ocurrir. Wallace Dempsey seguía en su asiento, pero su cuerpo ya no irradiaba la arrogancia de antes. Su sonrisa había desaparecido. En su lugar, una expresión extraña se apoderaba de su rostro, como si su mente se negara a aceptar lo que acababa de presenciar. Su whisky, olvidado sobre la mesa, permanecía intacto. Sus amigos, los mismos que minutos antes se habían burlado de Elena, evitaban hacer contacto visual entre ellos. Nadie se atrevía a hablar.
Elena inhaló lentamente y retiró sus manos del piano. Sabía que había ganado. No la apuesta, no el dinero. Había ganado algo más importante. Había roto la ilusión de poder que Wallace tenía sobre ella. Había demostrado que por mucho que él quisiera aplastarla, no podía cambiar lo que ella era. Entonces alguien aplaudió. Un sonido solitario en la inmensidad del silencio. Luego otro. Y otro. Hasta que el restaurante entero estalló en una ovación. Las personas que antes ni siquiera la habían mirado ahora se levantaban de sus asientos, aplaudiendo con verdadera admiración. No era la condescendencia con la que los ricos felicitan a los menos afortunados. No era un gesto vacío. Era algo. Real Wallace se tensó en su asiento. Su mandíbula se apretó con furia contenida. Esto no debía haber pasado. No así. Se suponía que debía reírse de ella, humillarla, reducirla a nada frente a sus amigos. Pero en cambio, ella se había convertido en el centro de atención, en la dueña del momento. Elena se levantó del banco del piano y dio un paso atrás. Sentía la adrenalina corriendo por sus venas, pero se obligó a mantenerse serena. No miró a Wallace. No le daría el placer de verlo reaccionar. Una figura se acercó entre la multitud, un hombre mayor, vestido con un traje elegante pero sin la arrogancia de los otros clientes del restaurante. Cuando llegó hasta ella, le extendió la mano. Increíble. No escucho algo así en años. ¿Dónde has estudiado? Elena dudó un segundo. No, tuve la oportunidad de estudiar formalmente, respondió con voz firme. El hombre sonrió. Entonces eres un prodigio. Los murmullos se intensificaron. De repente, los invitados más influyentes del restaurante no veían a Elena como una simple mesera. Ahora era alguien más. Alguien que importaba. Wallace sintió un ardor en el pecho que no supo identificar al principio. Pero cuando el hombre se giró hacia él con una sonrisa calculada, lo entendió. Era vergüenza, era rabia, era el miedo de ver que su control sobre la situación se había desmoronado. Dempsey, dijo el hombre con tono casual. Si esto es el tipo de talento que contratas como meseros, quizás deberías abrir una sala de conciertos en lugar de un restaurante. La mesa de Wallace estalló en carcajadas. No eran risas cómplices. No eran las risas que él controlaba. Eran risas a su costa. Elena sintió la mirada de Wallace clavada en ella, pero no le dio importancia. En ese momento, supo que ya no era la misma que había tomado ese pedido de mesa con las manos temblorosas. Algo había cambiado. Y lo mejor, estaba por venir. El sonido de los aplausos aún retumbaba en el Blue Monarch cuando Elena dio un paso atrás del piano. Nunca antes había sentido algo así. No era solo la euforia de tocar después de tantos años, era la reacción de la gente. Rostros que antes la ignoraban ahora la miraban con respeto. Clientes que jamás le dirigían la palabra, ahora murmuraban su nombre, preguntándose de dónde había salido una pianista como ella. Pero entre todas esas miradas de admiración, había una que ardía, de pura rabia. Wallace Dempsey no aplaudía, no sonreía, no bebía. Solo la observaba con los labios apretados, su mandíbula marcada por la tensión. Había perdido el control de la situación y lo sabía. La burla que había planeado contra Elena se había convertido en un espectáculo que nadie olvidaría, pero no como él lo quería. Ahora ella era la estrella de la noche, y él, el hombre que intentó humillarla y fracasó. Señorita. Una mujer bien vestida se acercó con una copa en la mano, sus ojos brillando con emoción. Eso fue increíble. No puedo creer que alguien como usted esté trabajando aquí como mesera. Elena sintió que la incomodidad se instalaba en su pecho. Alguien como usted. Sabía lo que eso significaba. ¿Ha tocado en otros lugares?, preguntó otro hombre, un empresario de traje caro que ya había llamado a su asistente para que tomara nota. Deberías estar en un escenario, no sirviendo copas, agregó otro. Elena se sintió atrapada. Toda su vida había luchado por
tener una oportunidad como esta. Pero ahora que la tenía delante, algo en su interior le decía que tuviera cuidado. Estas personas la admiraban ahora, pero hacía apenas una hora, ni siquiera la consideraban digna de una mirada. Wallace se puso, de pie de repente, su silla rechinando contra el suelo de mármol. La atención se desvió hacia él. Todos esperaban ver su reacción. Con un gesto ensayado forzó una sonrisa y levantó su copa. Bien, parece que tenemos una artista escondida entre nosotros. Su voz sonó relajada, pero Elena notó la dureza en sus ojos. Felicidades, Elena. Realmente nos sorprendiste. Los murmullos se intensificaron. Wallace nunca felicitaba a nadie, y mucho menos a una simple mesera. Talento como el tuyo no debería desperdiciarse, continuó él tomando un sorbo de su whisky. ¿Por qué no nos deleitas con otra pieza? Elena sintió la trampa en sus palabras. Wallace no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota tan fácilmente. No, esto no era un cumplido. Era un desafío. Si se negaba, quedaría como si su primera actuación hubiera sido un golpe de suerte. Si aceptaba, entraría en su juego. Pero, antes de que pudiera responder, otra voz se adelantó. No esta noche, Wallace. El hombre mayor que antes la había felicitado dio un paso adelante. Ya nos ha dado un espectáculo inolvidable. Creo que es suficiente por ahora. Wallace tensó la mandíbula pero no discutió. No podía hacerlo sin parecer amargado. En cambio, sonrió de manera forzada y alzó su copa en un brindis falso. Por supuesto. Que disfrute su noche, Elena. Pero Elena no se dejó engañar. Sabía que esto no había terminado. Wallace Dempsey no estaba acostumbrado a perder. Su vida entera había sido un desfile de victorias aseguradas, de apuestas arregladas antes de siquiera hacerlas, de un mundo que se doblaba a su voluntad con solo un gesto. Pero esa noche, en 1900, su propio restaurante, frente a su propia gente, había sido derrotado. Y lo peor de todo era que no podía hacer nada para revertirlo. Elena seguía de pie, rodeada de invitados que ahora la trataban como si siempre hubieran sabido de su existencia. Pero él veía más allá de su sonrisa calmada, de su postura firme. Sabía que ella no estaba cómoda con toda esa atención. Sabía que ese no era su mundo, y eso le daba una pequeña satisfacción. Porque si algo le quedaba claro, era que, no importaba cuánto la aplaudieran esta noche, al final, seguía siendo una mesera en su restaurante. Pero entonces, algo cambió. Un hombre que Wallace reconoció de inmediato se acercó a Elena. Alto, elegante, con una reputación impecable en el mundo de la música. No era un cliente habitual del Blue Monarch, lo que significaba que alguien lo había llamado, tal vez uno de los empresarios impresionados por la actuación de Elena. O quizás simplemente el destino había decidido darle a la mesera un giro inesperado en su vida. Elena levantó la mirada cuando el hombre habló. Señorita, su talento es extraordinario. Wallace sintió un escalofrío de irritación recorrerle la espalda. Ese tono, esa mirada, lo conocía bien. Era el tono de alguien que estaba a punto de hacer una oferta. Tengo contactos en la industria musical, continuó el hombre. Si alguna vez ha considerado dedicarse a esto profesionalmente, me gustaría presentarle algunas oportunidades. Un murmullo recorrió el restaurante. Algunos clientes miraron a Elena con aún más interés. Otros intercambiaron miradas sorprendidas. Wallace se obligó a mantener su expresión neutral, pero por dentro su sangre hervía. Elena no respondió de inmediato. Podía sentir la tensión en el aire. Podía ver la sombra de Wallace en su periferia. Podía escuchar el peso de las palabras que acababan de ser pronunciadas. Es una oferta generosa, dijo finalmente. Pero necesito pensarlo. El hombre asintió con respeto y le entregó una tarjeta. Cuando esté lista, llámeme. Wallace vio cómo Elena tomaba la tarjeta con calma. No se apresuró, no mostró emoción excesiva, pero tampoco la rechazó. Y en ese momento, él supo que la había perdido. No como empleada. Podía despedirla si quería.
no como pianista. Podía contratar a alguien mejor, con más experiencia, con más renombre. La había perdido porque ella había ganado, porque en cuestión de minutos había convertido su intento de humillación en su propia oportunidad de ascenso, porque ahora tenía opciones. Y lo peor para un hombre como Wallace Dempsey era darse cuenta de que ya no tenía poder sobre alguien que antes consideraba insignificante. Cuando Elena finalmente se giró hacia él, sus miradas se cruzaron por primera vez desde que terminó de tocar. No había arrogancia en su expresión, no había venganza, solo determinación. Wallace alzó su copa y bebió un largo trago, como si el whisky pudiera borrar la realidad. Pero no podía, porque esa noche, sin decir una palabra, Elena lo había derrotado. Elena nunca había creído en los momentos que cambiaban la vida en un solo instante. Siempre había pensado que el éxito llegaba poco a poco, con trabajo duro y sacrificio. Pero esa noche en el Blue Monarch, se dio cuenta de que a veces, todo podía cambiar con una sola oportunidad. La tarjeta que sostenía entre sus dedos pesaba más de lo que parecía, no por su tamaño ni por su material, sino por lo que representaba. Una salida, un camino distinto, una posibilidad real de dejar atrás el mundo donde siempre había sido invisible. Los murmullos en el restaurante se habían apagado, pero las miradas seguían sobre ella. Algunos aún sorprendidos, otros con un brillo de anticipación, como si acabaran de presenciar el nacimiento de algo importante. Wallace Dempsey seguía en su rincón, bebiendo en silencio, observándola con una mezcla de desprecio y frustración. Pero ya no importaba. No era su problema, no era su victoria. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elena durmió con una sensación diferente. No era miedo, no era incertidumbre, era esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La historia de su actuación en el Blue Monarch se esparció más rápido de lo que imaginaba. Clientes que nunca la habían notado antes ahora preguntaban por ella. Algunos regresaban solo para verla, esperando que tocara otra vez. Pero Elena no era tonta. Sabía que esa atención era fugaz, que el mundo de la élite solo se interesaba por alguien como ella cuando les convenía. Pero la oferta en la tarjeta, eso era otra cosa. Cuando finalmente hizo la llamada, su voz no tembló. Acordaron una reunión, un café en un lugar modesto, lejos del brillo de los restaurantes lujosos y los trajes caros. Allí, le hablaron de posibilidades, de estudios formales, de una beca para una academia donde podría perfeccionar su talento. «Tienes algo especial, Elena», le dijo el hombre, «algo que no se enseña. Pero el mundo no basta con talento. También necesitas las herramientas para demostrarlo». Elena lo entendió. No era una promesa vacía, no le estaban regalando nada. Era solo una oportunidad, y el resto dependía de ella. Cuando renunció al Blue Monarch, Wallace no la detuvo. No se molestó en hablar con ella, ni siquiera la miró. Sabía que había perdido. No su mejor mesera, no una empleada más. Había perdido la oportunidad de controlar su destino. Elena salió del restaurante sin mirar atrás. No sabía qué le esperaba en el futuro, pero por primera vez tenía el control de su propia historia. Y esa era la verdadera victoria.